Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Queremos seguir hablando sobre el tema de resistencia a la insulina, que es el tema de esta semana. Y en este video queremos compartirles formas en las que pueden empezar a revertirlo para aquellas personas que ya tienen un diagnóstico y para las que no, pero están empezando a tener síntomas y pueden estar sospechando de que lo tengan. Pues obviamente lo ideal es revisarse con un especialista, pero esta puede ser información muy valiosa. Entonces, pues sin duda alguna, la forma más eficiente de revertir la resistencia a la insulina es a través de balancear los niveles de azúcar en sangre. ¿Y cómo se puede lograr esto? Pues empezando con la alimentación. Entonces, antes de meternos a más detalle en esa parte, quiero regresarme un poquito a hablar de lo que pasa con el cuerpo de uno cuando está viendo este desequilibrio. Entonces, hay un aumento en los niveles de azúcar en sangre y por lo tanto el páncreas segrega insulina. Entonces, la labor principal de la insulina es asegurarse de que haya una cantidad apropiada de glucosa en la sangre. Cuando hay una cantidad muy alta, la insulina lo que hace es decirle a los músculos que por favor tomen o absorban un poco de esa glucosa para usarla como energía. Ahora, ¿qué pasa si queda sobrando o hay mucha más glucosa en el cuerpo de la que se necesita? Esto se empieza a guardar en forma de glucógeno o de grasa. Entonces, regresándonos al término como tal o al concepto, cuando las células no están respondiendo bien a la insulina, ya sea porque hay una cantidad muy alta o porque hay unos picos muy frecuentes de azúcar en la sangre y la insulina como que no sabe qué hacer con tanto trabajo. Entonces esto puede terminar convirtiéndose en una diabetes tipo 2. Digamos que la resistencia a la insulina puede ser como el paso previo a una diabetes tipo 2 y por eso es tan importante ponerle atención a tiempo y no dejar que siga progresando o eh, esté por mucho tiempo sin atenderla porque claro que puede tener complicaciones. Entonces, regresando al tema principal de este video, eh, queremos hablar sobre el protagonista principal, que es la alimentación. Ese es el protagonista principal en el desarrollo de una resistencia a la insulina. De verdad, si se está teniendo este problema, lo primero que hay que revisar es el estilo de vida y cómo estamos comiendo. Entonces voy a tratar de desmenuzar esto un poquito. Los carbohidratos que consumimos se convierten en azúcar en la sangre. Entonces, nuestros niveles de azúcar básicamente corresponden a cuánta cantidad de carbohidratos estamos consumiendo y cuáles. Nuestra interacción con los carbohidratos viene de nacimiento. Por eso no hay que compararnos nunca, porque de pronto la persona de al lado tiene una mayor tolerancia a los carbohidratos y por lo tanto puede consumir una cantidad mayor que la que puede consumir otra persona. Hay gente que tiene mayor o menor tolerancia. Claro, esto también tiene que ver con nuestra digestión, que también digerimos, qué tipo de carbohidratos elegimos, qué nivel de actividad física hacemos, que ahorita voy a ir a ese punto, pero definitivamente hay diferentes tipos o niveles de tolerancia a las porciones que consumimos de carbohidratos. Entonces, por eso, no compararnos nunca y más bien tomar esto como una oportunidad para identificar dónde está como nuestro nivel de tolerancia. Entonces, bueno, obviamente el tipo de carbohidratos que consumimos es clave y define muchas cosas. ¿Qué pasa con el azúcar, por ejemplo? El azúcar refinada, cuando consumimos alimentos con azúcar refinada. Este azúcar se descompone en glucosa y en fructosa. Entonces, la glucosa es metabolizada por el cuerpo, a través del cuerpo, y la fructosa se metaboliza en el hígado principalmente. Entonces, si el hígado recibe una cantidad de fructosa alta o como de un totazo, como de un golpe, no tiene otra alternativa más que guardar ese exceso como grasa. Y entonces aquí también se pueden desarrollar otros problemas. Puede haber hígado graso, puede haber
El hígado puede estar teniendo problemas para eliminar el exceso de hormonas, entonces se puede presentar un desbalance hormonal. Tantas cosas que están conectadas una con la otra, pero que pueden venir de una resistencia a la insulina. Entonces, afortunadamente, este problema o esta condición responde súper bien a cambios en la alimentación y a la actividad física que hagamos. Entonces hay una posibilidad grande de revertirla y se notan cambios muy rápidos cuando modificamos estas dos cosas. Entonces, ¿por qué puedes empezar hoy? Hoy puedes empezar por elegir mejores carbohidratos, mejores fuentes de carbohidratos y por también reducir las cantidades de carbohidratos que estás consumiendo, específicamente si tienes resistencia a la insulina. Entonces, ¿con qué me refiero a elegir mejores fuentes? A elegir la batata o el camote, auyama, calabaza, remolacha o betabel, papa, quinoa. Las legumbres son una súper fuente de carbohidratos y además contienen fibra, contienen nutrientes, contienen minerales. Entonces a eso me refiero con elegir buenas fuentes, que no simplemente eleven nuestros niveles de azúcar y ya, como sucede con muchos alimentos procesados, sino que también contengan otros nutrientes, otras vitaminas, fibra, que es muy importante también para contrarrestar esos niveles de glucosa que se pueden elevar al consumirlas. Y con cantidad me refiero a si estamos comiendo carbohidratos, no sé, 4 veces al día o en todas nuestras comidas, entonces empecemos hoy por bajarle por lo menos a una de esas comidas y no ponerle carbohidratos. Eh, Elegir proteína y elegir grasas saludables por encima de esos carbohidratos y empezar a hacerlo con una de las comidas principales. Funciona muy bien en algunos casos, en donde pueden empezar a probar a nivel general, no incluirlo al desayuno, por ejemplo, y ver cómo les funciona eso, o no incluirlo por las noches y ver cómo les funciona eso. Cada cuerpo es un mundo y hay que probar, pero muchas veces empezar el día con un desayuno alto en carbohidratos, aunque puedan ser de buena fuente, pues hay que estar pendiente de cómo nos sentimos después de consumir ese alimento, si tenemos baja energía o nos dan mayores antojos de carbohidratos y de cosas con azúcar, cosas así, pues entonces tenemos que estar pendientes porque de pronto no es lo mejor incluirlo en el desayuno. Y lo otro que quería decir con esto también es que por favor traten de que sus platos y sus comidas principales contengan la mitad del plato lleno de vegetales, ya sea en ensalada y verduras al horno, en una mezcla de verduras asadas, de la forma que ustedes quieran, pero que la mitad de su plato no sean carbohidratos, como sucede en muchos casos, en donde la mitad del plato es arroz o es no sé, papa o cosas así. Entonces tratar de reducir las porciones y que la mayoría sean vegetales, verduras de diferentes formas, que también les van a ayudar con la saciedad y bueno, con un montón de otros beneficios. Eso por la parte de alimentación que creo que podemos empezar a implementar hoy. Y es una ruta muy que va a ser muy agradecida por su cuerpo. Y la otra parte es en cuanto al ejercicio. Entonces está comprobado que al hacer el ejercicio, el músculo tiene una mayor facilidad de absorber esa glucosa y también ayuda a que las células se vuelvan más sensibles a la insulina. Entonces la actividad física es muy importante. Por lo general hay algunas personas con resistencia a la insulina que necesitan optimizar el ejercicio e incluirlo más veces en su semana. Entonces esto es una cosa muy importante a la que le tienen que prestar atención. Hacer ejercicios de fuerza y resistencia donde usen peso para que entonces se cree mayor músculo. Y bueno, obviamente para las personas que están bajo medicamento, tienen que revisar cualquier cambio que hagan con un especialista, ojalá alguien enfocado en la parte funcional, porque obviamente al hacer cualquier tipo de cambio en estilo de vida y en alimentación, también va a requerir un cambio en el medicamento.
más porque van a empezar a mejorar. Entonces, pues revisar esto. Espero que esto les funcione mucho y seguiremos dando otros consejos y otras recomendaciones para este tema.